vamos a escribir en la pregunta 7, dice, la afirmación mencionada arriba nos recuerda a los miembros de la Trinidad. El Espíritu Santo concede los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, es decir, que están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder y Él da la energía a sus dones. O sea, los tres hacen la influencia en lo que nos dan. Todo esto ha sido provisto con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el señorío de Jesucristo. Pregunta 8. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Qué dice Yuri el versículo 7? Versículo 7 del capítulo 12 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿para qué les da la manifestación del Espíritu? Para provecho. Ok, es decir, para el bien de todos, para beneficiar a la familia de la iglesia completa, no solo a individuos en particular. Pregunta 9. Escriba, ya les había dejado la tarea y ustedes la tenían ya aquí en el libro, en donde los 9 dones mencionados por Pablo en los versículos 8 al 10. Leámoslos, Irene, por favor, y después volvemos a repetir cuáles fueron los dones. Buenas tardes. Yo puse ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía. Ahí me salté un sabiduría, discernimiento y lengua. ¿Cuántos te salieron ahí? ¿Los enumeraste si te salieron 9? 1, 2, 3, 9. Porque en lo que es en la lengua, te recuerdan que ahí hay 2. Diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. ¿Sí? Esto es lo que se lee, gracias Irene, en estos versículos del 8 al 10. Ahí están determinados estos dones que Pablo les está hablando a los corintios. Okay. ¿Cuáles son los dones que encontraron Grisel en Romanos? Vamos a ver, mami, en Romanos 12. ¿Cuántos encontraste? Tu micrófono. Tienen su multiplicación de lenguas, pero todas estas cosas repartieron cada uno nuestro. Yo lo que seguí es el de profecía, úselo conforme decía ahí, el de profecía, el de no, por eso, solo no cómo hay que hacerlo, sino cuántos dones encontraste en el 12. O sea, ahí está uno. Profecía, ajá, servicio, ajá, enseñanza, ajá, exhortación, ajá, presidente, el amor no es el amor, no, pero después te acabo de oír el de exhortación, y luego que decía que te acabo de oír. Preside. De repartir. Ajá, de repartir. El que preside. Exacto. El que hace misericordia. Exacto. ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántos encontraste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 me salieron aquí, ¿por qué? Okay. 1, 2, 3. ¿A ustedes les salieron también 8? Ah, no, porque el que hace misericordia, no, ya no completa. ¿Eh? El amor sea así. Se lo mando, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero con el del amor, que ese no es una... Pero ahí dice, no, por eso, ahí dice que es un don, el amor es un don. No, porque después hay un copié que decía el que hace misericordia con alegría. Y el amor sea sin fingimiento. Pues ahí dice malo. El amor sea sin fingimiento, no dice que se tiene el don del amor. Entonces, en total, exacto.
7. Y, ok. Y si se dan cuenta, en Romanos y en Corintios tenemos lo que es profecía. ¿Sí? O sea que si hiciéramos la suma entre Romanos y Corintios, ¿cuántos dones serían en total? Me salieron 7 y 9, 16. Pero estamos hablando Bueno, que pero hay unos repetidos. repite 2 veces. Ajá. Entonces estaríamos en un total de 15 dones. ¿Sí? De enseñanza, eso no me puse a pensar en esto, fíjate, en poder que se repetía aquí, el de profecía, de servicio. Sí, Romanos solo dice, él explica que el que tiene tal don, cómo lo haga. Pero ahorita no estamos viendo eso, sino estamos viendo para encontrar los dones. Les digo porque eso quería que viéramos para que tengan ustedes ahí su hojita y se los dije que después de ver en el si ya encontramos bien y todas estamos de acuerdo, ustedes mismos, que por cierto, aquí en la lección ya tenían los 9 que solo era copiar. Pero si volvieron a leer estaba bien porque esa va a ser de repetición, pero que ustedes entonces en su Biblia podrían buscar una hoja de la propia Biblia en donde coloquen esos dones para cuando ustedes les sirva de que quieren volver a recordar y a veces ya tenerlos en orden. Okay. Luego tenemos en esta pregunta, si yo... Brenda, perdón, en total son 15 dones, ¿verdad? Mencionabas entre Corintios y Romanos, sí. Ok, ay, gracias, esa duda tenía, gracias. Entonces, tenemos aquí en la lección lo que significa cada don de lo que leímos en Corintios. Si tienen duda, pues entonces vamos a ver si comprenden la explicación en esto. Dice el primero, palabra de sabiduría. Describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esta palabra de sabiduría, cuando alguien la puede comprender y proclamar, ¿qué es lo que se requiere? Conocimiento. ¿Ya? No es una cosa, es que a veces, mire, el don como tal, no es una cosa, yo tengo el don, entonces no necesito hacer nada, como que tengo el regalo, es como que a ustedes, por ejemplo, poner algo, a ustedes les dan un regalo, pero no lo abren, lo dejan ahí. ¿Qué pasa con ese regalo? Ni lo miro. No se Eso, está o sea, usando. entonces, si se tiene, ¿manda? No se está usando. Exactamente. O sea, lo pueden tener, saben que ahí está y que no es solo decir, ustedes ahí lo tienen, pero media vez no se ejerzan, no lo utilicen, no se apropien, por decirles así un poco, podrá estar ahí como si nada. Entonces igual pasa que los dones que Dios nos da, entonces, como yo lo tengo, ya no tengo nada que hacer. ¿Qué es tener el don, por eso, de sabiduría? Como les dije, con esto que ustedes vayan viendo, ustedes se van a dar cuenta de los dones que tienen. Y es que a veces hasta eso, muchos de los dones, por eso les digo, la misma palabra en Santiago nos dice, están faltos de sabiduría, pidan. Ok, y Dios la va a dar abundantemente. ¿Ya? Pero que lo que pide, no dude. ¿Ya? Entonces viene, por eso, ahora, al tener esta sabiduría con conocimiento, va más allá, por eso es que en esos dones, por eso les digo, son cosas que nosotros tenemos que ver, porque es lo mismo tener el don de sabiduría que palabra de sabiduría, que la sabiduría que todo nos habla Santiago. Eso es lo que quiero que vayan ustedes relacionando, porque en relación al fruto es muy diferente con los dones. La sabiduría es un fruto. La Biblia lo muestra como un fruto. No. Exactamente. No lo muestra como un fruto. Claro que nosotros, por eso,
tenemos que ser la sabiduría que viene de Dios y todos tenemos que aprender en eso cuando Santiago nos habla que está la sabiduría de Dios y la sabiduría que es del mundo. Pero el don va más allá. Ese es el punto. Por eso es que quiero que miremos en esto y lo comprendamos, porque les voy a dar el ejemplo, porque como no estamos viendo Romanos, y ya lo vimos Romanos, ese libro, que era lo que decía, por ejemplo, el número 2, servicio. Como servicio, o sea, solo el que tiene el don de servicio es el que va a servir. No. No, Exactamente. La Biblia nos enseña que todos solos. tenemos que servir unos a otros y el mismo Señor Jesús nos dejó un ejemplo. Pero se dan cuenta que viene y lo pone en Romanos que existe el don de servicio. Es algo más especial, tal vez. ¿Cómo y qué? ¿Más especial en qué? Porque servicio todos tenemos poderle servir y todo, pero tal vez ya de un don de servicio ya se va más alto, digo yo, pues no sé. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo explicas? ¿Cómo me vas a explicar más alto? ¿Por qué? ¿Más alto para qué? ¿Y qué? No sé, Tú dices. Sí, Judy luego dice. Yo creo que cuando dice usted, ¿cómo más alto? Le pregunta a Vilmita. Siento yo que uno lo hace con más alegría, con especial cuidado, ¿qué más podría decirle? esté donde esté, siempre me gusta estar sirviendo, o sea, tal vez ya ese es mi don, el servicio. No importa que ni me lo pidan, no que ya estoy. Ahí está el punto. Eso es lo que tienen que ver. Como don, ya es parte que lo hacen y que sí debe ser, pero se dan cuenta que todos tenemos que servir. Pues servir, eso sí, todos ¿Ya? sabemos que tenemos que servir. Pero aquel que tiene el don, ese es el Cualquier punto. cosa, Va más allá. ¿Dónde? Exacto. Que no se me ve. Dicen, Eso le iba a decir yo, cuando la persona tiene el don de servir, es algo natural en esa persona hacerlo, mientras que los que no lo tienen que desarrollar, inculcárselo a ellos si no les gusta hacerlo, ¿verdad? pero ese es el punto cuando nosotros vemos y vamos entendiendo. Hay personas por eso. Entonces uno puede detectar, todos tenemos que servir, pero hemos detectado a aquellas personas que no necesitan ni que se olviden, sino ya es porque ese es el don que ellos tienen. Pero eso no exime que todos tengamos que servir. ¿Ya? Para que entendamos entonces en esto. Entonces, luego viene y dice palabra de ciencia. Implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Bien, pues no todos lo tienen. O sea, ¿qué es lo que significa entonces? Estos que tienen ese don como tal, bueno, los que sabemos que esas personas tienen el don, pues pregunten, busquen, ¿ya? Pero entonces están comprendiendo que no todos tienen el don de ciencia. Podrán tener, van adquiriendo esa comprensión a la verdad y van en el entendimiento, pero existe el don que va más allá, que Dios lo da. Es que lo que estamos hablando es que entendamos que el don lo da el Espíritu. No todos tenemos todos los dones, ¿ya? Pero sí nosotros tenemos que saber qué dones tenemos para ejercitarlos. O bueno, cuando uno diría, pero si es propio de nuestra naturaleza, ok, saber que los tenemos, pero dense en cuenta que los dones se tienen no para uno mismo. El que tiene el don de palabra de ciencia no es solo para ensancharse a sí mismo y que tiene la revelación. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces es para darlo a los demás, no es para uno mismo. Y eso es lo que a veces hemos equivocado. Entonces, cuando ya vamos comprendiendo eso, podemos ver, ¿sí, Judy? Brenda, disculpe, me podría
dar un ejemplo de palabra de ciencia que usted dice que es para toda la iglesia? Por favor, porque eso no lo ¿Cómo tengo. No es para todo. O sea, los dones, primero lo que vamos entendiendo es que los dones, el espíritu, y creo que no hemos llegado a esa cita, pero vamos viendo, pero es el espíritu que nos da como quiere. Ya habíamos leído nosotros aquí, en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, los dones que hemos obtenido, quien los da el espíritu y es el mismo espíritu. No hay espíritus diferentes, es el Espíritu Santo. ¿Todos tienen todos los dones? La respuesta es no. Vamos a ir viendo porque el mismo Pablo lo va identificando. Entonces, el don que se tiene no es para beneficio propio, sino para la edificación de la iglesia. O sea, lo que yo tengo no es como dense en cuenta, a veces uno, si lo miramos como el mundo nos da regalo y el regalo es para que nosotros lo disfrutemos para nosotros mismos. Pero los dones que Dios nos da no es. Por eso es que dense en cuenta cómo es lo diferente del mundo y lo que Dios nos enseña. Lo que Él nos da es para que nosotros los utilicemos para los demás. Entonces, a veces hasta cuando uno viene y dice, entonces, ¿para qué los quiero? Ahí está el punto. O sea, entender que sí, ¿verdad? Estamos viviendo para el Señor, pero van a ver ustedes, por eso vamos a entrar después al capítulo 13. ¿Ya? Por eso les decía, esta palabra de ciencia, tener esa, por eso aquí nos habla, intuición que solo viene por revelación de Dios. No es algo suyo, es algo que Dios, por eso es que cuando nosotros entramos, miren por favor, hola Rosario, miremos Rosario, segunda de Pedro. ¿Segunda de Pedro? Capítulo 3. Muy bien. Versículo. Este capítulo es cuando Pedro les está hablando en relación al día del Señor. Ustedes miran ahí el título, y es que muchos se burlaban de que dicen que viene y no ha cambiado nada. Pero Pedro les enseña que lo que es tardanza para el hombre es paciencia de Dios. Entonces viene Pedro hablándoles, ¿qué es lo que les dice en el versículo 15 y 16? Muy bien, te lo leo ahorita. Dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, hasta el 16. Sí, solo el 16. ¿Qué es lo que quiero que miren ahí? Si miramos el versículo 16, en donde Pedro está hablando que sí hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero el punto está que esas que son difíciles de entender, tenemos nosotros que tener ese cuidado, porque ¿qué es lo que dice? Que los indoctos tuercen. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Estas son de las situaciones cuando a veces utilizan la interpretación a su manera. ¿Ya? Hay cosas que a veces, y por eso uno dice, pero por eso les digo, a veces cuando hay cosas que sí son difíciles. Fíjense que en la carta de Pedro, no me voy a entrar porque hay unas situaciones de que hay a veces cosas que, por ejemplo, cuando viene y dice, Pedro dice en una parte de un versículo, y por estas cosas el evangelio se predicó a los muertos. Si viene solo así, como estamos aprendiendo nosotros que tenemos, o sea, nosotros estamos ejercitando en relación con la ayuda de la hermenéutica a poder tener una correcta interpretación. Pero el hecho de que aprendamos a tener una correcta interpretación, eso no quiere decir que tengamos el don de la palabra de ciencia. ¿Sí? Yo creo que así, cuando ya van viendo eso, tal vez
Eso no va así, bueno, entonces ahora ya entiendo por qué no entiendo. Porque no estudio. No, ¿verdad? Pero vamos a esto porque por eso, nosotros, yo les digo a veces, es algo que nosotros, ustedes van a ver, yo lo he experimentado con personas que dentro de las que he oído, su forma de hablar, ver cómo hacen interpretación, reconozco que tienen ese don. Entonces, cuando yo tengo duda, hay personas que han hecho libros y vienen a interpretación, ¿qué es lo que hago? Utilizo y voy a eso. Pero también con la ayuda de Dios, viendo en esto, no, o sea, porque yo diga que ellos tengan, no soy yo, sino es el Espíritu, porque ellos lo han utilizado para edificar a los demás. Hay cosas que son difíciles y necesitamos por eso de esos maestros que nos puedan ayudar, que estén con la Santa Doctrina. El punto es de que vemos nosotros de que existen esos dones, poder ver, entonces, ¿para qué son? ¿Ya? Gracias a Dios de estos que se tienen, porque entonces nos ayudan. Pero no se trata aquí, por eso cuando vemos de una interpretación personal, sino una revelación de Dios, en donde esa misma revelación, la misma Biblia se interpreta por ella misma, no sacándola de contexto. Por eso es que aquí bien dice, aquellos que tienen el don de ciencia, comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra, va más allá. Es lo que estamos hablando cuando dijimos del servicio, va más allá, que es parte dentro de lo que han tenido. ¿Sí? Tercero, y ahí está, fe. Fe no se trata de la fe que justifica. Cuando estamos hablando de la fe que justifica, es la fe que todos tenemos. Por eso les digo, existe fe general, que todos los que somos hijos de Dios la tenemos. Le podríamos decir fe natural. No es la ¿No? fe natural, es la fe general. O sea, ¿por qué natural? No natural, porque la fe natural es la fe humana. Y todos los hombres que no temen de Dios también tienen una fe natural. ¿Cuál es un ejemplo de fe natural y que nosotros también la ejercitamos? Porque si tomamos una pastilla, sabemos que nos va a aliviar. Pero más que todo en esto, no hacemos cosas por fe, no necesariamente en el medicamento, confiamos en Dios, pero cosas que son naturales para nosotros y las hacemos por fe, que ya es parte de nosotros y no nos hemos nosotros percatado posiblemente. Y alguien decía así, ustedes van hoy, no sé quiénes hayan salido a comer, por ejemplo, ustedes comen y comen con fe natural, porque ¿qué saben ustedes cómo les prepararon los alimentos? Máximo cuando hay un montón de gente, ¿cómo saben de verdad que no se ponen a pensar, se lavaron las manos, lavaron bien las verduras? Nada. Ese es un acto de fe natural que vivimos así. ¿Sí? Esa es la fe natural. Lo que estamos hablando en relación a la fe de Dios general, por eso aquí estamos hablando, no se trata de la fe de que justifica. La fe que justifica es la fe que Dios ha puesto en nosotros, por la cual hemos alcanzado la salvación por gracia. Y por eso es lo que dice. Fíjense que, si se dan cuenta, ha sido también un don. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? Ese don que Dios nos colocó, esa fe, para que nosotros nos arrepintiéramos, pero se recuerdan que el arrepentimiento, ¿cómo viene? Gracias al Espíritu Santo. O sea, ustedes si se dan cuenta de toda la involucración que hay. Para que nosotros llegáramos a ser salvos, tenemos esa fe. De lo contrario, no podríamos, la cual nos justificó. Sabemos que somos justificados. Entonces, lo que Pablo está hablando, como este don de fe, porque cuando él lo habla, y ustedes al terminar ese capítulo 12, Pablo habla que estos dones no los tienen todos. Por eso es que tenemos que hacer distinción. Los hijos de Dios tenemos la fe que justifica, que es para todos. Ha sido un don, sí, un regalo de Dios para la justificación. Pero el don que habla, como tal, que da el Espíritu, oiga, lo da el Espíritu como quiere, ya no es de justificación, porque por eso Pablo cuando dice, no lo tienen todos. Entonces esa es la pregunta. ¿Todos tienen el don de fe?
Exactamente. No lo tienen. Entonces dice, ala, pero no vivimos por fe. Sí. Vivimos por fe como fruto. Porque el fruto sí es para todos. El fruto no es aquí unos, aquí otros. El mismo Señor dijo, por su fruto los conoceréis. El fruto lo tenemos que dar todos. Fruto. El don de fe no es de todos. Y por eso aquí se aclara. No se trata de la fe que justifica, sino la que traslada montañas. Comparémoslo con lo que dice, por favor, dice 13:2, quiere decir 1 Corintios 13, versículo 2. Primera de Corintios 13:2. Dice, la preeminencia del amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Okay. Aquí nos vamos a esto comparando donde dice Pablo, y si tuviese, no dice que lo tenga, sino dice, y si tuviese toda la fe, esa fe, que ¿qué es lo que haría? Que trasladase los montes. ¿Sí? Estas son de las figuras que nosotros tenemos que aprender, que alguna vez en la Biblia ustedes han visto eso, ese milagro de trasladar un monte, en la Biblia sale, que podría haberlo hecho Cristo. Sí, o sea, ¿qué le van a decir si abrió el mar rojo Dios? Se abrió el mar para que no. Ok, pero ¿cuántas veces hemos visto el milagro de abrir los mares? Los mares. No, ¿verdad? Una vez Exacto. me puse el río Jordán. Ah, por eso que dije bien, mares. Porque la otra vez es el río Jordán, no es un mar. Y después de eso, no sé si ustedes se acuerdan, o sea, yo no voy a proferir decir que miren, son los únicos, pero no me recuerdo haber leído milagros esos tan extraordinarios. ¿A qué vamos en eso? Que también nosotros podemos ver a lo que cosas que a veces comparamos y es lo que se conoce como una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración, ¿sí? Pero a veces utilizamos ese tipo de lenguaje para darnos a entender. Entonces, viene aquí, cuando viene nos dice, comparemos con eso, del don de fe, que es ese don que traslada montaña, es decir, una seguridad sobrenatural de que la persona sirve a Dios de instrumento para obrar maravillas. Ejemplos en la Biblia. Díganme alguno. ¿Moisés? No. ¿En cuál? ¿Qué le preguntaste? No le entendí la pregunta. Ejemplo, o lo que pasa es que para que comprendamos cuál era ese don de fe, en donde dice que es una seguridad sobrenatural de la persona que sirve a Dios. Que sirve a Dios. O sea, hacer cosas por fe. Por eso es que les digo, es que de verdad, y esto, si no estamos comprendiéndola, vayamos despacio para no equivocarnos. Porque por eso es que cuando decimos por qué manejan la fe de diferente forma. Está el fruto de la fe general que tenemos todos y está el don de fe. Porque algunos manipulan con la fe que no recibes tu milagro porque no tienes suficiente fe. Con lo cual no me encuentran cuál es la cita que diga eso. Ahora, el don de fe, por eso es lo que estamos diciendo. El don de fe, como tal, como todos los dones, no se trata del propio beneficio. Por eso, un ejemplo en esto, Elías. ¿Qué fue lo que Elías tenía la seguridad? ¿Qué fue el milagro que vemos nosotros? Pero él estaba seguro. ¿Quién de ustedes se ha puesto a contender con alguien? No estoy diciendo que necesariamente de dioses, pero a veces hasta cuando vimos que las personas creen verdaderamente hasta ciertas culturas y que no sé qué,
¿Y ustedes alguna vez se han puesto a decir, no, yo te voy a enseñar mi verdadero Dios? A ver quién es el Dios verdadero y que caiga fuego. No lo han hecho, ¿verdad? Pero Elías es un ejemplo de don de fe. Él tenía la seguridad. Nosotros leemos muy bonito, se siente la historia. Ahora, ¿conocen ustedes historias que no están en la Biblia de personas que obraron de esa manera? No para vanagloria, sino verdaderamente reconociendo para la ayuda a los demás. No me recuerdo cómo se llama este personaje, el fundador de las misiones. Como hay gente que dice que tiene el don de sanidad. Todavía no entremos ahí, estamos uno por uno. No te me adelantes porque estamos por dones, y no, no mezclemos. Por eso quiero que comprendamos bien el don de fe. Por eso es que no quiero que mezclen. Así es que sí, ¿ya? Así. De fe. Y en fe, como tal, es eso. Eso les digo, no es lo mismo fe que palabra de ciencia. No es lo mismo. Perdón, Ese donde manda Rosario. Ciencia y conocimiento es lo mismo. Porque mi Biblia no dice Sí. ciencia, sino conocimiento. Sí, ciencia es conocimiento, es lo mismo. Ah, bueno. Entonces, por eso les digo, esto como don de verdad, tampoco todos los tenemos. Todas tenemos la fe general. Vuelvo a insistirles para que nos ubiquemos. Todas tenemos esa fe general, por lo cual, si no tuviéramos, no fuéramos hijas de Dios. Esa es la fe que nos ha justificado. Luego viene, comprendamos el fruto de la fe. Y todos tenemos que dar fruto de fe. Pero el fruto de fe tampoco es para obtener lo que yo quiero. El fruto de fe es para agradar a Dios. Porque todo lo que nosotros damos es para agradar a Dios. Por eso es que cuando Hebreos dice, ¿por qué sin fe? Es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6. Mirémoslo, por favor. 11:6. Hebreos 11:6. Ajá. Dice, a ver, 7:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ok, pregunto, y por eso les digo, esas son de las cosas que nosotros podemos tener discernimiento, aunque vamos a ver que existe el don, pero todo esto nosotros estamos, una cosa es tener el don y otra cosa de las partes que son generales que debemos de aprender. En el mismo con el entendimiento, con el conocimiento, que no es lo mismo el don de conocimiento que tener conocimiento en sí general, todas tenemos que crecer en el conocimiento. Entonces lo que ustedes acaban de leer en Hebreos 11:6, ese versículo está específico para el que tenga el don de fe. Sí. Entonces solo es para el que tenga, o sea, el único que se le puede decir que tiene que agradar a Dios es el que tiene el don de fe. No, todos tenemos que tener fe. Todos tenemos que tener fe. Exacto, porque estamos hablando del fe fruto. Por eso es lo que quiero que distingamos, aparte, el don de fe. Porque si yo me voy a ese versículo y digo, entonces solo el que tiene el don de fe es el único, que el que se acerca tiene que creerle a Dios. Entonces nosotros, ¿dónde quedamos? Cuando eso no está hablando, porque todos tenemos que tener fe. Porque si fe es imposible agradar a Dios, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, fe andamos, no como don, fruto. ¿Sí me estoy explicando? Si no me dicen. ¿Sí? Entonces, por eso es que ese don de fe, entonces ahora va a entender, va más allá y conocemos a aquellas personas en donde tienen ese don, que es lo que aquí estamos colocando.
que tienen una seguridad sobrenatural. Por eso les digo, no me recuerdo cómo se llamaba es en la historia de la iglesia, que es el que creó los lugares de los huérfanos. Se me fue el nombre ahorita. Lo que pasa es que tengo presente la persona como tal, el nombre, no se me viene, lo tengo, pero no tengo aquí. Creo que es Hudson Taylor. Es que no sé si era Hudson Taylor, fíjate, no estoy segura si era el de la... Pero voy a buscar. Lo que pasa es que este personaje, para el tipo de la guerra, y los niños quedando huérfanos, ¿qué fue lo que hizo? Él se hizo a cargo de los niños huérfanos, pero no porque tuviera mucha plata. No la tenía. Pero vienen y los niños, su misma situación, era el punto en donde ellos el día a día de comer, ¿verdad? Que a veces así como los estudios que se dieron cuenta de que un niño cuando ha tenido esa escasez y le ha faltado, no duerme bien, está intranquilo porque sus pensamientos es tendré comida para mañana. Entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta que si los dormían con un pan, dormían tranquilos, porque sabían que iban a tener comida al día siguiente. Cosas que no. Pero, ¿por qué les quiero contar este personaje? Porque la historia cuenta dentro de que él viene y él, pues diría, vivía por fe, porque no era personaje, pero sí. Y un momento se quedaron sin comida. Y él les aseguró a los niños que no se preocuparan, que ellos iban a tener su desayuno. No tenía plata, no iba a ir a tocar puertas a nadie para que le diera. Y la historia cuenta que ese día un repartidor se le averió la camioneta donde lo llevaba enfrente del orfanatorio. Entonces, en vista que no podía llevar pan, fue a tocarles y les dijo que no quería que se desperdiciara el pan y que se lo daba. O sea, uno diría, yo quisiera tener esa fe, pero les digo, es que tenemos que entender que hay un punto que Dios da ese don de fe. Claro, ¿quién no quisiera? O sea, como vamos viviendo, o sea, si uno quiere tener ese don, claro, se lo podemos pedir. No dice la Biblia, no pidan, sin pedir. Pero el punto es, Dios sabe cómo lo va a dar, o sea, el Espíritu Santo como Él quiere. Y el punto también es, hasta nosotros tenemos que ser sinceros, ¿para qué queremos los dones? ¿Ya? Para ser visto por los hombres y bien, por eso ese es el cuidado, ¿ok? Ahora sí. ¿Y Grise? Doctora, cuando hablamos de Hebreos 11, todo lo que es referente a lo que habla aquí de la fe, entonces aquí está hablando de la fe que todos deberíamos de tener. No hace nada referente a... No, tenemos que tener cuidado, bueno, no sé, hay que volver y desglosar porque una cosa es que, como dice ahí, los héroes de la fe. Por ejemplo, por fe, créele, lo que tuvieron los amigos de Daniel en relación a que los iban a quemar, ¿era don de fe o era fe de fruto? Exacto, Judy. Era fe de fruto, no de don. Porque ellos mismos dijeron, sabemos que Dios no puede sacar, pero si no nos saca, de todo el mundo vamos a orar. Eso es una fe. Fruto. Y cuando dicen... ¿Fe a Dios? Perdón. Y cuando dice entonces que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y que por eso alcanzaron buen testimonio los antiguos, ahí está hablando entonces de la fe de ellos, de fruto o de... O sea, ¿cuál es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Esa es buena pregunta, porque ese versículo si lo agarran fuera, entonces de que no, yo estoy seguro que Dios me va a dar ese milagro, porque esa es la certeza de lo que espero y estoy convencida. Mal, no es eso. ¿Ya? ¿Qué es la certeza? La fe
porque al seguir leyendo, llegar a ese versículo 6 dice, la fe es para agradarle a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Porque dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Él perdón. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él existe. O sea, es creerle a Dios. Pero ¿qué es lo que le vamos a creer a Dios? De lo que Él nos habla, quién es soberano, justo, omnisciente, omnipresente, nada sale del control, que en cosas que no entendamos, le creemos, ¿verdad? Porque si Él dice, por eso es que a veces cuando dice, Él dice que va a estar con nosotros todos los días. A veces es tanto, a veces el dolor o algo que uno que siente, como hemos platicado, que Él está lejos. Él no está lejos. Entonces, es esa fe en fruto que aunque yo no lo entienda, le creo y se va desarrollando. Por eso es que cuando Jesús dice en Juan 15 que tenemos ese fruto y que lo que Él hace es limpiarnos para que demos más fruto. No es que nos estanquemos con lo que todos tenemos fe, sí, ahí nos estancamos, no. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se crece en fe, no en don de fe, en fe como fruto. Entonces, ¿cuál es la certeza que yo espero y la convicción? Sabiendo que es la fe que Dios quiere que crezca, la certeza que soy salva, la esperanza de esa eternidad, porque de esto se trata lo que el Señor, no se trata de recibir milagros, no se trata de las cosas materiales, esas son cosas aparte, en donde Dios sabe de lo que necesitamos, pero lo que Él quiere es que vivamos para Él. De esa manera podemos nosotros comprender que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no a lo que nosotros pensamos. Entonces, si vamos comprendiendo eso, como les digo, vamos a conocer personas así, personas como también hoy, los nombres de los personajes no siempre se me quedan, pero, perdón, personas de que, no me recuerdo de qué barco, de Álvaro López, oí una vez el testimonio y lo encontré en un libro de esa anécdota, mismo otro personaje dentro de él, que él tenía que llegar a cierta ciudad, Ricardo, y habían salido en el mar, cuando en eso, una gran neblina. Y entonces, el capitán, ¿no? Ahí sí que el capitán, con todo la experiencia que tienen y todas las cosas, él no era bueno atravesar ese banco de niebla. Y entonces viene este hombre, le dice al capitán que pase, que él tiene que llegar, que Dios se va a encargar, que va a decir. ¿Se pueden imaginar eso? Hablándole a alguien así contra un capitán que supone que tiene la experiencia del mundo. Porque recuérdense que también le pasó a Pablo. Pablo les dijo que no salieran a navegar. Y le hicieron caso. Pablo no era un navegante. Irene. Sí, yo creo que estás hablando de William Carey, que mi hijo está leyendo esos libros y en las historias que estás narrando se me vinieron a la mente y los agarré y sí, verá el otro era padre de huérfano y son historias que sí, o sea, se lee, nosotros lo leemos porque es una fe, lo que estás explicando ahorita, no lo sabía, ¿verdad? Con mi hijo miraba, ¿verdad? ¿Cómo pudo esperar y no tenía que comer? ¿Y cómo llegó el pan? Esto es cómo llegó la leche con el padre de huérfanos, ¿verdad? ¿Cómo llegó a pedir ayuda de cero y que a cambio le dio leche? ¿Cómo Dios provee de esa manera tan sobrenatural, ¿verdad? Pero cómo es que el corazón del Señor se mueve a través de esa fe. Sí. Pero es lo que les digo, comprendamos que existe don de fe. No todos los tenemos, pero todas tenemos el fruto de fe. Y al creerle a Dios, esa fe que le creemos a Él, puede que dé, puede que no.
Ese es el punto. Mientras que el don de fe es lo que estamos aquí explicando. Ellos están seguros. Es que es algo extraordinario. Están seguros así como es lo que vimos así en este punto, como Pablo lo que hizo. No salgan, va a pasar. No. Igual como va, ya estando en el mar, ¿qué fue lo que le dijo? El ángel ha hablado conmigo y esto va a pasar. Así es. Esa relación que nosotros hemos tenido, o sea, eso no nos hace menos espirituales. La espiritualidad no lo va a dar y eso es otro punto que vamos a aprender. No lo da el don. ¿Ya? Ya en esto así desglosando los dones. Bueno, entonces estamos bien con el don de fe. Si lo quieren, pídenselo a Dios, pero recuérdense, es para el propio beneficio y tampoco se quedó decir, ay, no, ¿para qué lo voy a pedir si no? Hasta en eso van a entender que no se trata si lo pidan o no lo pidan, porque Él va a dar como Él quiere, pero el corazón, eso es lo que tenemos que reconocer, cómo está nuestro corazón. Estamos interesados mejor en los dones más vistosos, eso es otra cosa. O sea, todo eso es lo que tenemos que pensar, que nosotros no caminamos para buscar dones, pero los dones están. Ese es, ¿ya? Ok, mami, aquí viene lo que preguntaste. Y quiero que lo agreguen porque, y yo creo que no se los puse bien en la hoja, pero es dones de sanidades. Yo les puse dones de sanidad. Y no, es en plural. Si van a ver ustedes a su Biblia, no dice dones de sanidad, sino dones de sanidades. Si no, búsquenlo, por favor. El versículo 9. Yo le iba a preguntar, doctora, porque yo cabal lo escribí así. Sanidades. Exacto. Por eso es que sí, yo me equivoqué ahí porque viene y puse se encuentra en plural. ¿Ya? No dice ahí, don, se dan cuenta porque mi mamá sí preguntó, don de sanidad. Y la Biblia no dice don de sanidad, sino dice dones de sanidades. No digan que tengan error porque ya ha venido diciendo don de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, pero aquí viene dones de sanidades. Se encuentra en plural. Lo que podría indicar que hay diferentes dones de sanidad. Podría significar una gama muy amplia de destrezas o habilidades. Podría ir desde el poder para realizar sanidades milagrosas o también el uso o la comprensión de la medicina. Por eso es que yo llegué al punto a veces cuando yo oía y yo no llegaba a comprender esto, cuando a veces decían dentro de tener la profesión como médico, tener el don de sanidad. Es una habilidad, pero en el caso igual nosotros como tal, entregadas al Señor, nosotros reconocemos que lo que tenemos es gracias a Él. Tengo compañeros que claro, al no reconocer al Señor, ellos creen que mismos tendrán el don. No me vayan a contestar porque ustedes van a ir entendiendo en eso. Por eso es que es importante cuando vemos, estamos comprendiendo que en relación qué son dones. Porque el don como tal, la palabra es regalo. ¿Okay? Entonces, algunos creen que el don de sanidad, como otros dones de señales, ya no están vigentes. Aunque Dios sigue sanando hoy, creemos que la sanidad de Dios a través del don perteneció principalmente a los apóstoles de la iglesia del primer siglo, para confirmar que su mensaje era de Dios. Por eso es que aquí, por eso les digo, miren, aquí no podríamos pasar tiempo, estar aquí analizando quién tiene la razón. A veces hay cosas, por eso es que comprendamos que a veces son también hasta difíciles. Y dentro de la comprensión, recuérdense que los secretos de Dios y los revelados para nosotros. Cuando vemos en esto, ¿por qué? Vayámonos, por favor, Judy, Hechos 14:3. Muy bien. Dice Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí está ese punto. Si nos damos cuenta, el título dice Pablo y Bernabé en Iconio. Lo que pasa es que a veces y nos pasa, nosotros hemos leído los libros, las cartas, nos gustan versículos más específicos y las historias, pero cuando nosotros vamos analizando las cosas, nos vamos dando cuenta que los apóstoles hicieron prodigios y señales, tanto que Pablo decía, hicimos señales de apóstoles. Y a veces no se han percatado de eso. ¿Qué eran las señales de apóstoles? Esos prodigios y señales que ellos empezaron a hacer, se recuerdan que pasaba la sombra de Pedro y sanaban. Llevaban pañuelos. Entonces vienen algunos que es lo que hacen tratar de imitar hoy ese día. Pero no, ¿cuál era la lección? Y esa es la verdad que debemos. Esos prodigios y señales que ellos hacían, tenían los apóstoles, era para dar ellos evidencia de que habían sido seleccionados por el Señor para llevar el Evangelio. Eso mismo hizo Jesús. Jesús hizo señales y prodigios, evidenciando que era el Hijo de Dios. ¿Sí, mami? Fíjate que, pero yo lo que veo hace mucho tiempo, cuando el cine donde estuvo la Frate, ¿te acuerdas? Donde estuvo la Frate, ¿no? Pues ahí como quizás lo alquilaban para cosas así. Yo fui a una ¿cómo se dice? Una reunión que hicieron que vino alguien, ni me acuerdo quién era el que vino, ¿verdad? Pero como empezaba a ir a la y todo, fuimos. Pero yo solo esa vez he visto que este señor, pongamos, les dijo a los pañuelos y la gente llevaba pañuelos y todo para traérselos para eso. Pero fue la única vez que vi yo eso. Que le hayan salido milagros, no sé, ¿verdad? Pero sí me causó, y como realmente yo empezaba ni siquiera dónde estaba, ¿verdad? Hasta ahorita que lo estás mencionando, ellos sí llevaban directamente pañuelos, le llevaron, ¿verdad? Y él los bendijo y que con esos era como para que sanara a alguien, ¿verdad? Lo que pasa es el punto, tratar de imitar las cosas que ven en la Biblia sin entendimiento, creyendo que eso se va a volver a repetir. ¿Y cuál era el mensaje principal? Por eso era lo que cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿y qué fue lo que fueron a buscar? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Me busquen? Porque les di de comer. No era el punto para el Señor. Él no estaba llevando el punto de que, por eso vemos nosotros que ya había pasado la prueba, si lo quieren ver, era el Hijo de Dios, pero nos deja esa misma lección de lo que ustedes están estudiando en teología, en la tentación de la vanagloria, del pináculo. Los milagros sí que decían no era para alcanzar fama y fortuna. Sí, era porque él estaba dando evidencia de que él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los que estaban en prisión. Pero es que era lo que tenían que comprender, pero las personas pueden ver lo que quieran ver, pero ese es el punto, que no es lo que quieran ver, sino ver lo que la palabra dice en el contexto. Por eso es que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué les dice? Para que lo entiendan. ¿Cómo así? No, porque aquel corazón que no quiere ser de verdad, que no está buscando a Dios, no lo va a entender, porque quiere ser en su lógica humana. ¿Cómo le pasó a Simón, el seguidor de Felipe, que vemos nosotros en Samaria? El evangelio se difundió. Y entonces, ¿qué pasó? Juan y Pedro llegaron a Samaria porque habían oído que ahí había llevado el evangelio. Y ellos les impusieron las manos para que recibiera el Espíritu Santo, pero no dice nada más allá en la Biblia de que si recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, dice nada, solo por la imposición de manos era parte. ¿Por qué? Porque no habían oído de lo que era el Espíritu Santo. Sabían de lo que era del bautismo en agua, el bautismo de Juan para arrepentimiento. Pero aún hasta meterse en el agua como bautismo, no era evidencia sincera de que estuvieran arrepentidos, sino porque Juan el Bautista les dice a los fariseos que habían llegado generación de víboras, quien les ha enseñado a huir de la ira venidera. Todo eso tenemos que tener en contexto, cuál era el punto. Entonces, ¿qué hace este Simón? Cuando ve que ellos, por imposición de manos,
recibían el Espíritu, ¿qué es lo que hacen? Se las quiere comprar. Véndanme a mí eso para que al que yo quiera dárselas reciba poder. ¿Qué le dijo Pedro? ¿En dónde lo estaba viendo? Estaba en esas prisiones porque él ha creído que pueden comprar esto. Entonces vemos nosotros que este Simón había seguido a Felipe, se supone que había creído, pero no. Ahí es lo que vemos nosotros. La gente, ¿qué es lo que ve? Ve las señales y por eso tenemos bien claro en esto qué es lo que nos está enseñando, porque a dónde está su mirada. Entonces Dios les dio esto a los apóstoles y por eso cuando aquí viene, dice, por eso les digo, todo esto, porque cuando uno ve el argumento, por ejemplo, como cuando pasó con Pedro y con Pablo, que sanaban, miren, a Pablo resucitó al muchacho que se cayó del tercer piso. Y luego, Timoteo está enfermo, ¿y qué es lo que le dice? Que se tome la copita por causa de su maldad. Pudo resucitar y un malestar estomacal. Porque cuando no nos ubicamos en tiempo, eso es lo que tenemos que ver. Cuando Pablo, ya por eso vemos nosotros que en tiempo, ya el nombre de Pablo, el nombre de Pedro, habían sembrado las iglesias, ya ellos habían dado testimonio y evidencia de que habían sido ellos seleccionados por Dios, por Cristo, para llevar el evangelio. Y ellos llevando a la gran comisión, estaban enseñando las cosas para que se divulgara y es la gran comisión. Pablo, cuando en Éfeso deja a Timoteo, no lo deja como apóstol, lo deja como anciano, es decir, pastor. Santiago y Judas, ustedes leen las cartas, yo no sé, ya oí, tengan cuidado, ni Santiago ni Judas, que eran medio hermanos de Jesús, eran apóstoles. Ellos eran, y ellos mismos se identifican, siervos. Sí, Santiago, el mismo Jacob, era uno de los principales que se quedó en Jerusalén como tal, pero no dice que tenga el título, y es más, apóstol no es un título, sino es algo que el Señor otorgó para la edificación de la iglesia. Algunos constituidos, no dice la Biblia que sean títulos, apóstoles, profetas, pastores y maestros, para el ministerio. Ese nombre era para el ministerio, por eso es que a veces cuando ha habido que todas estas comprensiones, porque viene apóstol significa mensajero, entonces si todos llevamos el mensaje de Cristo, entonces todos somos apóstoles. Entonces cuando llevan en esas ideas tan cortas, entonces, ¿por qué no llamaron en la vida a todos apóstoles? Hasta las mismas personas dicen una cosa aquí y van en contra de lo que existe en la Biblia. ¿Por qué no todos se llamaban apóstoles y todos están llevando un mensaje? Felipe no era un apóstol, Esteban no era un apóstol, fue un diácono que llevó la palabra y por eso murió. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, por eso les digo, con eso de los dones de las sanidades, por eso es lo que hablan. Algunos creen, no se trata de estar controversia. Por eso es que algunos, a veces ustedes han oído y dicen, bueno, si tienen el don de sanidad, ¿por qué no se van a los hospitales? Yo oigo así a veces esos argumentos que dicen. Andan haciendo campañas y que vengan y que reciban milagros y vengan sus sanidades. No todos sanan porque no todos creen y empiezan a mezclar la fe. Y si ellos tienen como don y si es de don, ¿qué pasaba? Lo mismo que les digo que es lo que miramos con los apóstoles. Como tal, ellos estaban dando evidencia y todos, y sanaban. ¿Por qué en cosas para ser vistas por los hombres? Claro que podemos orar nosotros pidiendo sanidad, pero una cosa es orar por sanidad y otra cosa es el don de sanidad. No lo equivoquemos. Ok, ahora sí, Mani, ¿o tienes dudas ahí? ¿No? El siguiente, hacer milagros. Quiere decir realizar obras sobrenaturales. No son hechas por capricho del individuo, sino que opera cuando la persona es impulsada por Dios y le es dada la fe para realizar dicha obra. O sea, el hacer milagros no es, a ver, por eso les digo,
cuando decía, vengan a recibir su milagro. Nadie puede ir a recibir su milagro. Que Dios sigue haciendo milagros, sí. Pero Él va a hacer como Él quiere. Y al hacer esos milagros, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Esos milagros que Él hizo. En esa misma relación. Claro, el mismo Señor Jesús dijo que las obras que Él hizo aún mayores podrán hacer. Pero ya tenemos aquí en claro que no se trata porque nosotros queremos. Como diría, si alguien milagro quisiera acabar con el hambre del mundo, si tuviera esa capacidad de hacer milagros aquellos, cuando Dios utiliza pues, a las personas, Él puede utilizar a quien quiera a los milagros. Entonces, el hacer milagros como lo que estamos viendo aquí es algo, y lo hemos hablado, un milagro es algo sobrenatural. Y es lo primero que tenemos que tener bien claro. El hecho que ustedes se levanten día a día, no piensen que es un milagro. ¿Sí, Judy? Perdón, Brenda. Yo he oído a algunos cristianos que dicen, tenemos que vivir en lo sobrenatural. Eso no es correcto, ¿verdad? Ahora eso, o sea, cuando tú oigas, bueno, si lo oyes de prédica no puedes hacerlo, pero si tú lo oyes de alguien que esté platicando, hay que platicar, decir, ¿dónde dice eso la Biblia? Si encuentran el versículo, entonces que no lo digan. Pero eso es lo que tenemos que ver, porque nosotros, por más que lo busquemos, no lo vamos a encontrar. Porque no dice que vivamos en lo sobrenatural, sino vivimos en fe. ¿Y cuál es esa fe? Creyéndole a Él. Y por eso les digo, la fe que nosotros vivimos no es una fe ciega. Hasta en eso tienen la mala interpretación. La fe no es una fe ciega, sino es una fe puesta en Cristo. Por eso lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces no es una fe ciega, es una fe dirigida y esa fe es para agradarle a Dios. Entonces no vivimos en lo sobrenatural. ¿Existen cosas sobrenaturales? Sí. Cuando se da lo sobrenatural, ¿a qué se le llama eso? Milagro, porque va en contra de la naturaleza. Esos son los milagros. Pero alguien diga, es que es un milagro que esté comiendo. Eso es un milagro, esa es la providencia de Dios. Pero es que a veces somos exagerados y queremos, ¿pero por qué? Porque no tenemos la convicción. No por eso perdemos nosotros nuestra salvación ni nada, pero ese es el punto de estar cimentados con conocimiento para no ser tergiversados por esas doctrinas que a veces nos dicen cuando no tenemos suficiente fe, no podemos obtenerlo. Queremos. O sea que depende de nosotros. Entonces, ¿dónde está Dios que le estamos pidiendo y aceptando su soberanía? Muy bien. Profecía. Quiere decir declarar la voluntad de Cristo, es decir, la palabra de Dios. Predicar la palabra relacionado con una especie de inspiración divina. Por eso es que cuando va más allá, o sea, nosotros utilizamos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Toda la Biblia. Y eso no lo digo yo, sino lo dice Pedro. Miremos primera de Pedro. Capítulo, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Vamos a ver, Edgar, del 16 al 19. Del 16 al 20, por favor. Ok, buenas tardes. Segunda, entonces, de Pedro, capítulo 1, del 16 al 20. El título que tiene este conjunto de versículos es Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y dice del 16 al 20, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. Okay. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos nosotros que el mismo Pedro por eso dice, en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra. Exactamente, lo que tenemos en la palabra. ¿Ya? Por eso es que no se trata, las personas, por eso hemos hablado de que cuando se habla de profecía, piensan en augurios. Claro que sí va a ser parte de, pero lo hemos hablado que los profetas cuando hablaban en el Antiguo Testamento no era augurio la mayor parte. Ellos hablaban de parte de Dios, inspirados por el mismo Señor. ¿Ya? No se trata, por eso es de que las personas cuando a veces vienen y dicen, tiene el don de profecía, como que tiene la habilidad para predecir el futuro. Ese es el pensamiento que se tiene, pero no se trata. ¿Ya? El saber dentro de eso, por eso les digo, como don en algo es algo que también va en relación íntima con Dios, que si les revela algo, y es de Dios, o sea, si verdaderamente tienen el don, viendo el Señor, se cumple. Ahora, el don de profecía no lo vuelve profeta. No dice la Biblia que es un profeta. Ya la vez pasada platicamos, les hicimos ver cuando le pasó a Saúl que Dios había determinado que él se iba a encontrar con una compañía de profetas, y en ese momento cuando él se encontró, profetizó, y quienes lo oyeron hicieron la pregunta, ¿qué? Saúl entre los profetas, no hubo respuesta, fue la única vez que profetizó Saúl. No por eso era un profeta. Pero al tener el don no lo hace profeta, sino que al entender en eso que Dios, lo que Dios le revela de lo que va a ocurrir, tiene que ocurrir. Si no ocurre, es un falso. Por eso es que cuando dicen las personas, y yo oí en unas entrevistas, hicieron un congreso en relación a todo esto y las cosas que se levantan, y era esto, de verdad, que a uno le preguntan que por qué a veces no se cumplen las profecías que dicen, y su respuesta fue, porque son hombres, y como hombres imperfectos. Entonces la profecía no viene de Dios. Como hombres imperfectos, sí, se pueden equivocar, pero Dios no se equivoca. Es lo que tenemos nosotros, y por eso les digo, y no tenemos nosotros que estar justificando o ver cómo sacamos las equivocaciones de personas que tal vez amamos y vemos que están haciendo cosas que no es. No fue lo que quiso decir. De eso es que les digo, hasta cuando oyen cosas y si les dicen que va a pasar, cuándo va a pasar, o lo dejan muy al aire, por eso les digo que se levantan, a veces antes ocurrió un poquito más ahora, no, pero que la iglesia después de que estaba en la adoración y se callaban un poquito, por ahí se oía alguien que hablaba, ¿verdad? Como que fuera profecía. Y empezaba, dice el Señor que se arrepienta porque su venía. ¿Eso dónde está? ¿En la Biblia? O sea, necesitamos, ¿eso es un don de profecía? O sea, no estamos tampoco para ir a santos y tirarla ni nada. Lo que estoy diciendo es de que las personas se equivocan. Yo conozco y sé que todavía actualmente existen hasta en servidores personas que no voy a decir que se programan, pero como que tuvieran el don de profecía, que a todo mundo le andan diciendo qué va a pasar, porque está su vida como tal, y no es así, pero la gente se asusta.
Y por eso también hasta cuando andan buscando, las personas vienen y yo he oído cuando se dice, miren, y el Señor le mostró algo para mí. ¿Por qué hay que estar buscando a alguien? ¿Qué le mostró el Señor para mí? Si el Señor quiere que los conozcamos a Él, ya tenemos nosotros la palabra profética más segura. Y el mismo Pablo, Pedro, habla que debemos nosotros que ser en ese conocimiento. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Discernimiento de espíritu. Es la habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y falsa, y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no. Vayámonos, Irene, a Hechos 8, 18 al 23, y Rosario, Hechos 16, 16 al 18. Muy bien. Hechos 8, 18. Al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Quiero que tengan esto presente, lo último que acaba de leer Irene. Ahora vayámonos, por favor. ¿Quién se lo di? Rosario. Hechos 16, del 16 al 18. Dice el título, encarcelados en Filipos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y le dijo, el Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando aquí con esos diversos, discernimiento de espíritu? ¿Sí? Cuando aquí se viene habilidad de discernir entre la doctrina verdadera y falsa, cuando tenemos esta comparación, estos espíritus de lo que estamos viendo, y por eso quería que tuvieran presente lo que leyó Irene en la parte final, en donde Pedro le está diciendo a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso va más allá, porque viene y ahora vemos lo que Pablo hace con esta muchacha. Ahora lo que les digo es que es muy... ¿Cómo sabía Pablo que lo que esta muchacha tenía era un demonio? Porque si ustedes percataron lo que estuvo leyendo Rosario, si no es esa parte donde Pablo viene molesto, le saca el espíritu, ¿ella qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo malo. No. Ahí está. Ese es el discernimiento de espíritus. No sé si tienen duda ahí. ¿Sí, Irene? Sí, tengo duda ahí. Sí entiendo que él tiene el discernimiento de espíritu y él pudo identificar que ella no era ella, sino que era un espíritu malo. Exactamente, un demonio. Como para engañar a la gente.
Sí, puede ser. Entonces eso, por eso les digo, todos podemos ver quién tiene el demonio alguien. Ese es el discernimiento del espíritu. Pero es tampoco tener uno el temor de nada, o sea, no vamos a ver a todos, y será que se tiene demonios, no tiene, ¿ya? Por eso es un don. Pero en el momento que a veces puede ser evidenciado, ¿sí? Como en el caso del endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno era evidente. Él estaba enajenado, completamente lleno de demonios. Pero así como el caso de esta muchacha. Y cuando discernimos, por eso quería que prestaran bien atención, porque cuando diferenciar entre doctrina verdadera y falsa también en esto. O sea, nosotros con la Biblia evidenciamos esto. ¿Ya? Entonces no vayan a ver ustedes que porque tienen doctrina falsa, tenga demonio. No vayan a equivocar eso. ¿Sí? Por eso estamos hablando cuál es el don de discernimiento de espíritu. Aparte de lo que dice 1 Juan 4, que probemos si los espíritus son de Dios, si confiesan que Jesús, el probar esos espíritus no está hablando de ver si tienen o no demonios, es ver si las personas son o no creyentes. ¿Sí, Irene? Perdón, hoy tengo mucha duda. No vale, es que sí. Siempre la duda es porque sí escucho mucho más en las iglesias de los pueblos, ¿verdad? Que, por ejemplo, conozco de alguien que es familia, no asiste mucho a la iglesia, no conoce mucho la Biblia, pero es como, en esa palabra, como profeta, y la llaman de Estados Unidos, y que algunas cosas que ha dicho se cumplen, la gente está orando y todo eso, y en mi pensamiento humano, pues yo digo, si no conoce la Biblia, ¿cómo puede ser, cómo puede dar esas palabras? Pero como vi una parte, ahorita no sé si está, escuché más, que Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Y es más, hasta por eso es que nosotros, con la misma palabra, es lo que tenemos que ver. Una cosa, por eso es que estamos hablando de los dones diferentes, y esto, como les digo, entonces uno dice, entonces yo no tengo discernimiento del espíritu. Eso les digo, ¿no? Es que entendemos que el discernimiento del espíritu estamos hablando en relación a esto, de los demonios, de lo que ya hay, las personas pueden dar y que no nos damos cuenta. ¿Ya? La gente como naturaleza, no todos van a estar, todos tienen demonios. Que si no está con el Señor, ¿a quién le pertenece? A Satanás. Ya no necesitan estar poseídas. Pero vamos que dentro del discernimiento como don que se tiene, podrán darse cuenta. En los profetas, hasta Dios colocó, vamos a ver, en una parte tenemos en la historia, vayan a Deuteronomio, y Irene, para que miremos ahí. Deuteronomio, aquí está, Deuteronomio 13. Del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Uh-huh. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de Dios, de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Okay. Ahí tienes respuesta. Se puede dar lo que dice, puede pasar.
Exacto. Es más, bueno, me voy a quedar hasta aquí porque el siguiente 2 temas también va a ser un poco más largo, entonces mejor me quedo aquí. Pero, ¿cuál es el punto en esto? Porque ahí es donde comprendemos por qué cuando en Mateo 7:21 él le dice, no todo el que me diga Señor, Señor, porque ellos van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y él les va a decir que no los conoce. Quiero que sigan reflexionando, por lo menos que en estos 7 que ya vimos, para ver si tienen duda para el siguiente. Y si vieron que no contestamos nada, sino solo analizar uno por uno. Bueno, para que sigan su celebración. Pero aprovechamos, de verdad, las felicito y gracias, Edgar, porque estás aquí con nosotros, ¿ok? Vamos a hacer despedidas, te vamos a pedir para que bendigas a las mamis. Quiero que por favor tengan en oración a Elcita, me escribió. Fernando no sé por qué no pudo tanto, así que me mandó su tarea, él hizo la tarea, estaba bien, ¿sale? Se conectó un momentito que iba a estar de oyente, no sé si lo vieron, pero Elcita está en una situación de que no sé bien cómo está la